año pasado, los vimos ahora, pero ahora les voy a pasar un Power donde está más ordenado todo, ¿sí? Y si tenemos tiempo, entramos en lo que son las patologías respiratorias, ¿saben? Y se corta la llamada, hacemos otro link. Una pregunta, ¿ustedes hoy tienen actividad a la tarde, puede ser? No, profe. Entonces son los de salud mental, porque hoy me parece que tienen un trabajo práctico, puede ser en la sede. Se suspendió por el tema del clima, profe. Bien, bien, de 10 Así que entonces. tenemos solo con usted. Bien, bien. Bueno, entonces me puedo explayar porque tiene miedo de tener poco tiempo, entonces no va a poder continuar con otro. Bueno, entonces. Profe, buenas tardes. Dice Chumbi 3 Mori si la puede aceptar. No tengo a nadie para aceptar. Que me vuelva a mandar, decirle. Dice que ya está. No me sale porque a mí me sale una ventanita que alguien se quiere comunicar y no. Dice que ya está en la reunión. Que ya está en la reunión. Que ya la acepté. Sí. Bien, bien, bien. Bien. Profe, ¿qué es una isquemia intestinal? Isquemia, todo lo que se llama isquemia, la palabra isquemia es muerte del tejido, es que perdió su perfusión, o sea, perdió lo que es, ¿cómo se llama? Perdió el riego sanguíneo, se muere parte del intestino. ¿Se ve ahí lo que compartí del Power? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Esto es lo que yo les decía, que es el perioperatorio, ¿sí? Tenemos lo que es el preoperatorio, que se inicia desde que el paciente decide operarse y termina cuando se traslada el paciente al quirófano, ¿sí? El transoperatorio se inicia en la inducción de la anestesia y termina al finalizar el acto quirúrgico. El postoperatorio, desde la finalización Profe, del acto, sí. no está pasando el power, solamente se ve una imagen Ahí como que tiene WhatsApp y distintas carpetas. no se abrió el del Power, a ver ahí. Ahí no. No, profe. No, profe. A ver, entonces lo abrimos. No,
Ahí se ve. Sí, pero la parte de documentos, profe. No del... ¿En qué los libros? ¿Cómo había que hacer? ¿Qué pasa? A ver. Ahí se ve. Ahí está, ahora sí. Bien. Ahí está. Dígame si se pasa. Ahí está la primera y ahí está la segunda. ¿Se pasa? Sí, profe. Sí, bien. Decíamos de las fases, cuando empieza una, cuando es la y cuando termina, ¿sí? La cirugía es una de las modalidades de terapia médica más importantes, es una experiencia estresante, ya que implica una amenaza a la integridad del organismo y a veces una amenaza a la vida misma, ¿sí? Esto produce en el individuo una serie de respuestas tanto fisiológicas como psicológicas. Recuerden que toda cirugía tiene riesgo de vida, ¿sí? Por más sencilla que sea, el solo hecho de colocar anestesia está comprometida la vida. ¿Cuántas no han habido mala praxis que una cirugía que dura 7 minutos, por mal uso, o por mal cálculo, o por el riesgo mismo del corazón a someterse a una droga que no la conoce, produce la muerte, ¿sí? Muerte cerebral y posterior a la muerte. Por eso es que cuando nos sometemos a una cirugía, debemos, debemos firmar el consentimiento informado, que uno firma a lo que puede pasar, ¿sí? Que en el peor de los casos puede pasar la muerte o, algo, o tocar alguna lesión o algo. O una simple hemorragia, un vaso que se rompa, compromete la vida de la persona, ¿sí? Como hablamos hace rato, el preoperatorio, periodo anterior a la intervención quirúrgica, ¿sí? Los objetivos. Preparar al paciente en las mejores condiciones posibles para enfrentar a la cirugía. Evitar posibles complicaciones en el intra y postoperatorio. En todos los momentos de la cirugía, la función de la enfermera es sumamente importante, ¿sí? Porque porque nosotros constatamos las constantes vitales, ¿sí? La función cerebral de la persona y así sucesivamente, ¿sí? Pensaba que tenía alguien que quería... el preoperatorio, ustedes, los que han pasado por cirugías o algún familiar, es un periodo de mucha angustia, incertidumbre, ¿sí? Más allá de lo que le aqueja físicamente al paciente. Porque vamos a entrar a lo desconocido, ¿sí? Y siempre vamos a tener esa incertidumbre de cómo va a salir la cirugía, si bien, mal, si hay alguna complicación o no. En el intraoperatorio también, porque es un momento donde entramos a un lugar que es desconocido para nosotros, frío, con personas desconocidas, todos vestidos con ropa quirúrgica y con ese miedo hasta que nos duermen, ¿sí? Y cuando estamos saliendo de la cirugía, de la anestesia, también es un momento de confusión, de dolor, y el postquirúrgico también es un momento muy importante donde el papel de la enfermera es fundamental, más allá para observar las posibles complicaciones, la contención del paciente, que todo ha salido bien, que el dolor va a estar presente, ¿sí? Que de a poco va a ir recuperándose y con la pronta
recuperación de todo su cuerpo, que su cuerpo vuelva al estado anterior y con mejor resolución, depende de lo que le aquejaba, ¿sí? Otra placa dice, la cirugía es una rama de medicina que se dedica a curar las enfermedades por medio de operación. La resolución, que sería cómo se resuelve el problema que aqueja a la persona, es a través de una cirugía, ¿sí? Muchas veces las alteraciones físicas en el cuerpo no se solucionan tan solo con una medicación, sino ya tiene que ser con intervención quirúrgica. La clasificación puede ser externas o internas. Las externas abarcan la piel y los tejidos subyacentes, por ejemplo, las cirugías plásticas. Las cirugías internas serían las que implican los órganos, ¿sí? Tenemos las cirugías menores, aquellas simples que no presentan ningún riesgo para la vida. Se utiliza anestesia local, aunque en algunos casos generan también, pero es de corto tiempo. No comprometen los órganos importantes, ¿sí? Y la cirugía mayor es la que se lleva a cabo normalmente bajo anestesia en una sala hospitalaria. Este tipo de cirugía es mucho más seria y puede implicar riesgo de vida, que lo estábamos hablando. La menor, la técnica involucrada en una cirugía que no requiere incisión amplia y que le permite al paciente deambular a una alta temprana. Y la mayor, como hablábamos, es más invasiva, puede ser el cuello, cabeza, tórax, abdomen, y el tiempo de recuperación es más larga, ¿sí? El propósito, estas cirugías pueden ser diagnosticadas y sirven para determinar la causa de algunos síntomas. Por ejemplo, la obtención de biopsia, laparotomías exploratorias, cuando tenemos abdomen agudo, cuando no sabemos por qué el paciente aqueja de dolor, y hacen esta famosa cirugía laparoscópica, ¿no? Introducen cámaras a través de 2 o 3 puntos que se hacen en el abdomen y observan qué es lo que aqueja al paciente, el dolor o la inflamación, porque no se sabe bien dónde está el punto, por eso es exploratoria. Exploramos para ver dónde está la afección, ¿sí? Y ahí resuelven, ya sea apéndice, vesícula, se puede roto el vaso, en fin, 1000 cosas. Tenemos la cirugía curativa, su propósito es retirar la parte afectada, ejemplo, la apéndice, cuando hacemos una apendicectomía, todo lo que termina en tomía significa extracción, ¿sí? Cirugía reparadora se utiliza para fortalecer las áreas debilitadas, corregir las deformaciones, unir nuevamente un área separada. Por ejemplo, reemplazo de válvula mitral o las órtesis. La cirugía paliativa se utiliza para calmar los síntomas sin curar la enfermedad. Por ejemplo, una gastrostomía, o en los pacientes con cáncer, o en los pacientes que esa parte de su cuerpo ya no tiene resolución, pero mejora la calidad. Todo lo que son cuidados paliativos son para aquellas enfermedades que no tienen cura, pero sí les podemos dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Tenemos las cirugías cosméticas, que, como habíamos dicho hace rato, que son también cirugías menores, que son los rinoplastia, todo lo que es cosmética, ¿sí? Tenemos los tipos de cirugía según el órgano a intervenir. Tenemos las cirugías ortopédicas o traumatológicas, se encargan de músculos y huesos, es frecuentemente realizada por traumatismo o rotura de estos, ¿sí? Que no se resuelven con un yeso. Neurocirugía se encarga de las intervenciones que afectan el sistema nervioso, ¿sí? O sea, todas aquellas cirugías a nivel cerebral. Las cirugías torácicas se encargan de las intervenciones realizadas por los elementos que están dentro de la caja torácica, principalmente corazón, pulmón y esófago. La cirugía maxilofacial se encargan de las intervenciones quirúrgicas en la zona de la cara y la boca. Y las cirugías plásticas son intervenciones que se realizan en zonas de la parte externa del cuerpo, que es la que vimos hace rato también, ¿no? Las plásticas, las cosméticas, las estéticas, se refieren a eso. Los cuidados preoperatorios, la asistencia de la enfermera en este periodo, influye en la evaluación y recuperación más fácil del paciente, mediante la valoración completa, tratamiento del riesgo,
e introducción al paciente, ¿sí? Como decíamos acá, los cuidados de enfermería antes es muy importante en cuanto a la parte de signos vitales, por supuesto, control de signos vitales, primordial, porque entrar un paciente con, a menos que no sea una urgencia, ¿no? Que tenga que entrar al quirófano de urgencia con signos alterados, ¿sí? Signos vitales alterados, llámese hipotensión, taquicardia, ¿sí? En cambio, sí porque hay una diferencia entre una cirugía de urgencia que se debe realizar para salvar la vida o una cirugía programada que llevó su tiempo para, como la palabra lo dice, ¿no? Programar y hacer los estudios pertinentes y todas las afecciones crónicas que puede tener este paciente, pero entra en cirugía con esa enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta esa parte, ¿sí? Si el paciente sufre de una cardiopatía, ¿sí? Siempre debemos avisar al paciente, ¿sí? O cuando mismo nosotros estamos haciendo la valoración, debemos preguntar todo, ¿sí? Los antecedentes que tenga el paciente, ¿sí? Debemos preguntar todas esas cosas. Los tipos de alergia, ¿sí? Y sobre todo, como les decía yo hace rato, la parte emocional es importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces la anestesia no hace efecto o la cirugía se tiene que retrasar por la parte emocional del paciente, ¿sí? Que por supuesto es entendible. Sobre todo cuando tenemos cirugías de alta complejidad que comprometen órganos importantes. ¿Bien? Bien. Tenemos el manejo integral y de preparación del paciente previo al acto quirúrgico. Comienza en el momento que se plantea la posibilidad de recurrir a la terapéutica quirúrgica, que es lo que estamos hablando, como medio para mejorar la salud del paciente. Tenemos dos fases, la fase diagnóstica y la fase de preparación. ¿Sí? Debemos realizar la anamnesis, como les decía de hace rato, la exploración, realizar exámenes complementarios, como ser análisis, la valoración cardiológica, ¿sí? La prueba de si es alérgica a alguna medicación o alérgica a la anestesia, si es que es por primera vez. Establecer recomendaciones, es lo que estoy hablando, ¿ves? De la anestesia. Reducir la morbimortalidad perioperatoria. Obtener consentimiento informado, que eso lo hablan muchas veces, es lo que el paciente tiene, la parte legal. Yo firmo un papel, la parte legal, de todo lo que me llega de riesgo que corre la cirugía, ¿sí? O de las complicaciones que puede tener esa cirugía y quedar con una posible lesión o algo. Familiarizar al paciente con la información preoperatoria, valorar la situación social del enfermo también, ¿sí? Porque también, acuérdense que no solo entramos como antes se veía, ¿no? Solo no entramos la vesícula, no solo entramos el apéndice, entramos una persona con todo lo que aqueja a ser persona, ¿no? La parte sociocultural, social, familiar, emocional, todo una cosa. Bien. Evaluación por sistemas, bien, el cardiovascular, el pulmonar, ¿sí? Vemos la capacidad vital forzada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono, cómo inspira y cómo expira. La renal, tenemos que ver la parte, estos laboratorios, creatinina, hemograma completo, rayos X, la hepatobiliar, ahí se evaluará la parte de la albúmina, ¿sí? Todo lo que son las transaminasas, el endocrino, ¿sí? Todas las TSH, la glucosa en ayuna, el inmunológico, el recuento diferencial de plaquetas, electrolitos, y el hematológico, que ahí pedimos hierro, anticuerpos, antifosfolipídico, en fin, todo lo que se pide en laboratorio, ¿sí? Seguimos con la valoración. En la entrevista, los datos objetivos, patrones de lenguaje, por ejemplo, palabras repetitivas, evaluación
en los temas relacionados con la cirugía, la ansiedad, que es lo que hablamos recién, grado de interacción con los demás, comportamiento, estatura, peso, examen segmentario, destacando lo más alterado, signos vitales, uso de elementos, por ejemplo, las prótesis dentales hay que retirarlas, ¿sí? O si tiene alguna prótesis como marcapaso o alguna prótesis en algún miembro por alguna cirugía ortopédica, también hay que avisar. ¿Por qué tienen que avisar? Porque si el paciente se debe someter a un o otro estudio complementario durante la cirugía, se debe saber, ¿sí? Se debe saber. Muchas veces se hacen placas radiográficas durante la cirugía para ver la colocación correcta o no de algún dispositivo que tengan que colocar o de un catéter. Entonces nosotros debemos saber todo esto. Y, por ejemplo, si tiene prótesis ya sea oculares, auditivas como los audífonos o dentales, deben ser retiradas, ¿sí? Y todos los elementos deben ser retirados, relojes, anillos, todo, ¿no? Y también algo que tener en cuenta, la higiene del paciente antes para no contaminar la zona, ¿no?, de la cirugía. El tema de limpiar el colon, ¿sí? Porque una vez que entra en cirugía, el cuerpo se relaja, entonces, si nosotros, el paciente hace relajación de esfínter, estaríamos contaminando la zona de la cirugía y no se podría realizar. Y el tema de las uñas, no tienen que ser postizas ni pintadas por leche unguial para ver la oxigenación del paciente también, ¿sí? El cabello recogido, en fin. Bien. El personal de enfermería determina las percepciones, emociones, conducta del sistema, que es lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿sí? La evaluación psicosocial, las percepciones generales sobre la cirugía, procesos sensoriales, pensamiento, atención, concentración, actitud, motivación, nivel de ansiedad, temores, autoestima, y también tiene que ver mucho con la experiencia previa del paciente en la cirugía, ya sea en la propia o en otro, ¿sí? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Aliviar la ansiedad, los temores del paciente, proporcionar información veraz y clara y los malos entendidos, permitir al paciente expresar sus sentimientos, conocer el punto de vista sobre la cirugía, orientar y preparar al enfermo y sus familiares para la cirugía y en el periodo postoperatorio. Mucho va a depender de la cirugía, pero yo no puedo, yo debo, por ejemplo, si se somete a una cirugía de corazón abierto, yo debo decirle al familiar y al paciente los riesgos, la cantidad de horas que demora la cirugía y que el hecho de que no salgan a dar la información quiere decir que esté mal o bien, ¿sí? El paciente, eso también jugamos mucho con la ansiedad de la persona, de los familiares también, ¿no? De que si está bien, que está mal y todo eso. Bien, la educación preoperatoria, tenemos los ejercicios respiratorios, el objetivo de los ejercicios de respiración es mostrar la forma de mejorar la ventilación pulmonar y la oxigenación después de la cirugía. Respiración profunda, respiración diafragmática y la tos. Los ejercicios circulatorios, el objetivo es evitar el éxtasis venoso, flexión y extensión de las rodillas, alteración de la dorsiflexión y flexión plantar de los pies, elevación de cada pierna en forma interna, también son cosas que ayudan en la cirugía. Consideraciones preoperatorias adicionales sería la edad, el estado nutricional y la obesidad. La edad, identificar y cuantificar la magnitud de la enfermedad comórbida y optimizar el estado del paciente antes de la cirugía. Delirio postoperatorio del 50% al 70%, abuso de alcohol, mal estado cognitivo y funcional, concentraciones anormales de potasio, glucosa. Estado nutricional, pérdida de peso superior al 10% del peso habitual, ¿sí? Pacientes hospitalizados, determinar la albúmina, transferina y prealbúmina.
preferentemente por vía enteral, eso como ya hay una falla importante hematológica. Y en la obesidad grave se asocia a hipertensión, ¿sí? Hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes antes de la cirugía, es un factor de riesgo muy importante la obesidad para cualquier ámbito, ¿sí? Los datos subjetivos, conocimiento y experiencias previas, comprensión de la cirugía propuesta, preparación para la cirugía desde el aspecto psicológico, lo que hablábamos recién, evolución del estado fisiológico, medicamentos que pueden interferir con la anestesia o alergia, dificultades en la audición, visión y comunicación, evaluación nutricional, parámetros de eliminación, problemas de estreñimiento, problemas de micción, todo eso debemos tener en cuenta, ¿sí? Bien. La dieta, la noche anterior a la intervención, debe tomar solo una cena blanda o ligera. Va a depender también de la cirugía de esto, ¿no? Ayuno absoluto, 8 horas antes de la intervención. En la intervención del intestino grueso o delgado, se prepara el paciente con anterioridad, con una dieta diferente, como les explico. Es otra dieta según la cirugía. El intestino solo se administran enemas en pacientes que serán intervenidos de cirugía abdominal, de las regiones pelvianas, perianales, con el objetivo de obtener una limpieza del tubo digestivo a fin de evitar infecciones postoperatorias y una eventual defecación en la anestesia, que era lo que decía yo recién, y eso contamina toda la cirugía. La piel se persigue el objetivo de liberar las zonas operatorias en todo que sea posible, en todos los modos posibles. La frecuencia de las duchas será variable según la intervención, si se realizan puntos o no. Hay cirugías que ahora ya no se realizan. Pero lo ideal antes de la cirugía es realizar higiene, más allá que el cirujano va a realizar su asepsia cuando haga sobre la piel que va a operar, ¿no? Donde la piel que va a hacer el corte. Revisar la valoración realizada para la anestesia, en la que se indicará si es necesario administrar alguna medicación antes de la intervención. Administrar medicamentos orales que el paciente toma de forma habitual si el médico lo percibe. Aplicar medidas específicas para la preparación de cada intervención, antibióticos, profilaxis, en fin. Comprobar que el preoperatorio y las pruebas complementarias hayan sido revisadas y que todos los procedimientos informados estén debidos. Esto es muy importante, chicos. Lo que es tener el electro, muy importante, los análisis para ver el tema de las plaquetas y el consentimiento informado. Ningún paciente debe entrar al quirófano si no tiene estas cosas. Y uno como enfermero debe ser el responsable. ¿Por qué? Llega a pasar una complicación dentro de la cirugía y no tenemos estos elementos, va a ser muy perjudicial para todo el equipo de salud, sobre todo para el paciente, ¿sí? Informar al paciente de que no debe tomar nada por vía oral 8 horas, como decíamos hace rato antes, pero va a depender del tipo de cirugía. El consentimiento informado. La decisión del paciente debe ser voluntaria. El paciente ha de estar informado, ¿sí? El paciente debe ser competente para comprender la información, ¿sí? Y las alternativas que también tiene. No se debe administrar medicación preoperatoria a ningún paciente hasta que no haya sido firmado, como yo les decía hace rato. El paciente se puede arrepentir de su consentimiento para la intervención en el momento de la misma, que es respetado. El enfermero debe informar de inmediato a su superior, al médico responsable, del cambio de opinión del paciente. El paciente no se quiere operar, que quiso en el momento, no quiere operarse y hay que ser respetuosos en ese punto. Por eso sí o sí debe estar firmado el consentimiento informado. Bien, otra de las cosas que debemos hacer es permeabilizar vena, vendaje de los miembros pélvicos si se indicar al paciente baño con jabón unas horas antes de lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Advertir al paciente que debe retirarse todos los elementos, que también lo hablamos,
mantener libre el mate de las uñas, que también lo hablamos, proporcionar apoyo emocional y espiritual, y completar el registro perioperatorio de la unidad, o sea, la hoja de enfermería que hay dentro, ¿no? Bien, esto es un gráfico de la cirugía en las extremidades, todo lo que yo debo realizar la asepsia cuando se trata de estos tipos de cirugía. Acá dice intervención de tórax y dorsales, todo lo que yo debo realizar la asepsia, cuando es cardíaca, cuando es de columna y miembros. Miembros son superiores e inferiores. Eso como para que tengan más o menos una idea de esto, ¿sí? Bien. Acá se habla de medicación preanestésica, el objetivo es disminuir la ansiedad, ¿bien? Lo cual favorece la inducción y el mantenimiento y la recuperación de la anestesia. Esto se hace mucho ahora para evitar las complicaciones en cuanto a que la anestesia le haga efecto o no, ¿sí? Es minimizar esa ansiedad, esa angustia, porque si no, todo el trabajo nuestro o el trabajo del equipo se va a ver obstruido o con obstáculos para realizar todo lo que se viene, que son colocar hasta 2 vías, colocarlo en una camilla que es dura, con muchas luces, como yo les decía, con gente que está toda vestida, que ni siquiera se le ve la cara, todo eso produce mucha ansiedad. Entonces, colocar medicación antes para calmar la ansiedad favorece mucho a lo que viene posterior. Bien, el cuidado intraoperatorio comienza en el momento en que el paciente ingresa al quirófano y culmina cuando el acto quirúrgico finaliza, ¿sí? Cuando está en la área de recuperación. Bien, limitar el control del ingreso a las personas al quirófano, utilizar un enfoque sereno con el paciente, disponer de anestesia y esterilización, mantener sala limpia, permanecer con el paciente, mantener el equipo fuera de la vista del paciente porque le va a dar miedo, le produce muchas ansiedades, ¿sí? Mantener la asepsia y esterilización de los materiales, instrumentos, así como la conservación de la integridad y seguridad del campo quirúrgico. Las vías, se anotará el tipo de localización de las vías sanguíneas que tenga el paciente a su llegada o que sean infectadas, ¿sí? Acá en las vías siempre tratamos de colocar vías seguras y grandes. No podemos introducir agujas pequeños por posibles complicaciones, ¿sí? Las sondas, se registrará el tipo y número de sonda nasogástrica o vesical que tenga, que esté indicado, ¿sí? Que esté indicado. Ya se va a cortar, dice. Sí, profe, en 15 minutos. Bien, si se llega a cortar, apenas se corte me avisa y les hago otro, ¿sí? Me mandan por privado, porque yo a veces estoy hablando y no me doy cuenta que ya se termina. Bien. Los drenajes, bueno, eso ya vimos. Apósitos, se habrá que apuntar el tipo de locación del apósito, cuántos apósitos, eso lo hace el instrumentista, destino del paciente, se señala el área donde va a trasladarse el paciente a su salida, depende del servicio donde fue retirado. Observaciones, será necesario anotar los cuidados que han sido necesarios durante la intervención para el posterior cuidado de enfermería, ¿sí? Y la firma legible del responsable del paciente durante la intervención, que se hará el cirujano. Bien. En el postoperatorio se refiere al periodo desde que el cirujano termina la intervención hasta que el paciente se recupera. Tenemos un postoperatorio inmediato, mediato y tardío. Esto es muy importante, que lo van a ver también en materno el año que viene, de este postoperatorio, ¿no? Porque ahí es donde aparecen las complicaciones, ¿sí? Por eso es muy importante. Se entiende por postoperatorio el periodo desde que termina la cirugía, etapa de síntesis, hasta que se reanudan espontáneamente las funciones fisiológicas normales, de decofecación, fluidos intestinales, micción, para, como les decíamos, evitar complicaciones, ¿sí?
La duración de este periodo depende de múltiples factores: tipo de cirugía, edad del paciente, estado general, enfermedades asociadas, complicaciones durante la cirugía. Se divide en inmediato, comprende las primeras 24 a 48 horas después de la operación. Mediato se extiende hasta la recuperación del paciente. Y el objetivo es que el enfermero en el postoperatorio estarán dirigidos a establecer el equilibrio fisiológico del paciente a la prevención de complicaciones, ¿sí? Por eso la valoración en esta etapa es muy importante, sobre todo signos vitales y estado de la conciencia, ¿sí? Que eso me van a determinar, que son los órganos más importantes, me van a determinar el estado del paciente, ¿sí? Sobre todo frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que son los dos indicadores si es que hay alguna hemorragia interna, ¿sí? Y el estado de conciencia también con el estado general, ¿bien? Si no responde, si no hay pupilas midriáticas, si no hay reacción de pupilas, quiere decir que el estado nervioso del paciente a nivel neuronal, a nivel cerebral, hay complicaciones, ¿sí? También vamos a valorar, como decíamos hace rato, la parte cardiovascular, pulso y presión. Por eso estos dos signos vitales son los primeros que se toman y los más importantes en esa fase, ¿sí? También, por supuesto, vamos a tomar lo otro, pero es menos importante. Descanso respiratoria, ocultación, función gastrointestinal. Si hay ruidos, depende de la cirugía, porque si no hubiera ruidos intestinales, quiere decir que hay una parálisis en los intestinos, ¿sí? Y eso es grave. Tolerancia oral, sí puede tolerar o vomita líquidos. Si hay tolerancia gástrica, si hay distensión abdominal, si el abdomen por medio de la exploración física está aumentado, hidroaéreos, eliminación de gases, o sea, de flatos. La función renal tiene que haber diuresis sí o sí. La mayoría tienen sonda vesical y después se la van retirando, pero la diuresis, por más que esté con sonda, tiene que ser positivo, o sea, tiene que haber diuresis, ¿sí? Que se me va a garantizar la función renal y la homeostasis del paciente, el equilibrio hidroelectrolito. Eso se hace dentro del quirófano, ¿sí? Que se hace el medio interno, que se hace esa valoración, cuánto entra, cuánto sale, ¿sí? La función neurológica es los niveles de conciencia. Debemos preguntar si el paciente está lúcido o no, si recuerda dónde está, si sabe lo que le pasó y todo eso. Bien. Los cuidados de enfermería, tenemos control de signos vitales, como dijimos. Cuidados en el inmediato, vigilar la posición del paciente también, vigilancia de los posibles signos de alerta, cardiovascular, respiratorio, neurológico, gastrointestinal, que es lo que estábamos viendo, y el control del dolor. El control del dolor siempre sale con un analgésico, pero nosotros debemos cumplir y respetar el horario de la medicación para el dolor, por más que el paciente nos manifiesta que le duele, ¿sí? Porque podemos empeorar o disminuir reflejos en el momento que nosotros necesitamos que sea más importante, ¿sí? En inmediato se controlan signos vitales, tensión arterial, pulso, respiración. Implica valorar la permeabilidad de las vías aéreas para descartar cualquier tipo de obstrucción. En este periodo se trata de la atención en la presión de la hemorragia, tanto interna como externa, ¿sí? Sangrado por drenaje, sangrado en la herida, son las zonas donde vamos nosotros notar. La hemetemesis, la hematuria, ¿sí? Que es orina en sangre, orina en heces, enterorragia, proctorragia y variación en la frecuencia cardíaca y tensión arterial, que creo que yo les decía que estos dos signos vitales son los que me van a determinar que está con una hemorragia o no. Bien. Otros cuidados generales: realizar terapias respiratorias, se procede, fomentar la movilización precoz y progresiva, ¿sí? Comprobar si el paciente ha realizado micción espontánea, cuando retiramos sonda, ya sería cuando está en la habitación, verificar la eliminación intestinal, sobre todo los fluidos intestinales, muy importantes, porque eso va a determinar que los intestinos están funcionando, ¿sí? Bien. Acompañar al paciente,
También dejar que descanse, evaluar el nivel de conciencia, piel, mucosa, vigilar signos vitales. En las primeras horas es cada 15 o 30 minutos, ¿sí? Mantener la temperatura corporal del ambiente y revisar la historia clínica para ver si no hay alguna acción de enfermería que debamos realizar en esa etapa, ¿sí? Los cuidados de la herida, las heridas quirúrgicas, con cierre por primera intención, o no levantar el apósito de la herida quirúrgica durante las primeras horas, no se debe tocar. Después de las 48, si es necesario cubrir la herida, o si hay algún sangrado o algo, no se deben puede recién ducharse, depende de la cirugía, a partir de las 48 horas, ¿sí? Luego depende del tipo de incisión que le hicieron también. Si hubiera signos de sangrado, rotura en el área del apósito, de enfermedad de sangre, se valora también y se comunica. Bien, las complicaciones más frecuentes en la cirugía, esto es muy importante. Las infecciones de la herida, del área operada, en pulmones, vías urinarias, etc. Las mismas obligan a tratamientos antibióticos y a veces reoperaciones también, ¿sí? Las hemorragias, se pueden requerir transfusiones y en oportunidades reoperaciones para controlar, ¿sí? Estas sí son graves porque el paciente se puede morir. Trombosis, se forman coágulos en las venas de las piernas por la inmovilización obligada durante la cirugía y en el postoperatorio. Por eso, en las cirugías, en la mayoría de las cirugías, se indica al paciente el uso de vendas elásticas en los miembros inferiores para evitar esto de la trombosis, ¿sí? Fístulas significa la salida de algún líquido de algún órgano interno al exterior, ¿sí? Muchas veces a través de la herida, es frecuente si hay una infección. El color también debe valorar el color y el olor de ese líquido que sale. A veces un líquido sanguinolento que no necesariamente sea que esté por infección. Y el agravamiento de las enfermedades previas conocidas o no en el momento de la causa de las complicaciones, como diabetes, cardiopatía. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Después tenemos los problemas en el postoperatorio, tenemos la fiebre, que nos va a indicar una infección, ¿sí? Presencia de alguna bacteria. El dolor torácico, la hipoxemia, ¿sí? Falta de oxígeno, la hipotensión, la arritmia, la hipertensión, ¿sí? La sepsis, la infección, el sangrado, el tromboembolismo, esos son las complicaciones. Y los cuidados adicionales, debemos cuidar los drenajes tubulares o laminares, el volumen, las características de lo que sale del drenaje, ¿sí? Si el drenaje aspirativo también, las heridas, ¿sí? Las colostomías, gastrotomías, en fin, depende de la cirugía. Paciente en su domicilio durante el mínimo un mes, controlar la consulta, la extracción de los puntos, la suspensión de los medicamentos que se dieron en ese momento, la rehabilitación según la cirugía, ¿sí? Y eso sería más o menos lo que ha sido en lo que es la cirugía en su conjunto, digamos. Y el paciente cuando esté de alta también, depende del tipo de cirugía, es la educación referente a la misma, de acuerdo a la cirugía, y los cuidados que debe tener, los signos de alarma, las complicaciones, que en este caso serían las infecciones o los sangrados, y cómo es la higiene, cómo es la movilización, si debe usar faja o no, depende de la cirugía, ¿sí? Sobre todo la higiene. Mucha gente tiene dudas si debe mojar o no la incisión y el tratamiento. A veces dan antibióticos por profilaxis, o sea, por las dudas, porque ya sea que haya sido una intervención muy prolongada, que ha estado expuesta, que ha estado abierta el órgano y al estar expuesto entra el microorganismos, o también algún
algún problema. Por ejemplo, cuando se está muy inflamado, lo que son las vesículas y el apéndice, se inflama, hay derrame de líquido en el abdomen y eso también requiere otro tipo de observación. Bien, eso sería lo que es, yo les quería que cerremos con este tema que no me parecía que había quedado muy confuso. Bien. Después de eso tenemos lo que son de las enfermedades respiratorias, todo lo que es la parte respiratoria. Vamos a ver ahora lo que es faringitis. Yo no sé si les di para que hagan ustedes trabajo práctico de estas patologías, ¿no? Que es faringitis, sinusitis, laringitis, ¿no? No, todavía no. Bien, bien, bien. Puede ser cefalea de los Yo les voy a dar ahora grandes rasgos, algunas, y vamos a trabajar sobre eso también. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Compartí? No. ¿No? Ya faltan 2 minutos, profe, para que termine la llamada. Sí, profe. Ya. Bien, vamos a ver el sistema respiratorio, en qué se diferencian las enfermedades pulmonares restrictivas y obstructivas, ¿sí? Como todo, siempre tienen que integrar lo que son la parte de anatomía, ¿sí? Cuando vemos cada enfermedad de cada sistema, ustedes tienen que saber bien y tener presente las partes anatómicas, fisiológicas, ¿sí? Para poder entender por qué se enferma, por qué se altera esa parte, ¿sí? Bueno, este es el sistema respiratorio, fosas nasales, tráquea, pulmón izquierdo, pulmón derecho, bronquios y diafragma, ¿bien? Tenemos las enfermedades obstructivas, EP pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas, caracterizada por la limitación del flujo, el flujo aéreo respiratorio debido a un daño en el interior de la vía aérea. En la expiración del aire se entra con mayor resistencia producida por la obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias. Generalmente es ocasionada por moco espeso y secreción pulmonar, ¿sí? Los síntomas: aumento de secreción, tos, disnea, sobre todo en situaciones de esfuerzo físico. Bien, las enfermedades pulmonares obstructivas serían la EPOC, la bronquitis crónica, bronquiectasis, fibrosis quística, entre otros. ¿Sí? Hay muchos. Ahí acepto a alguien que quiera entrar. Entre otros. 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 Entre otros
Y ahí tenemos las restrictivas, caracterizada por la limitación al flujo aéreo inspiratorio. Vean la diferencia, ¿no? Uno es el expiratorio y el otro es el inspiratorio, ya que extienden restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. Aparece daño en el propio tejido pulmonar. La cicatrización o inflamación de las estructuras que recubren los pulmones hace que estos se vuelvan menos elásticos e incapaces de expandirse por completo, o sea, para inspirar, para expandirse, para entrar el oxígeno, ¿sí? Y como consecuencia, la capacidad pulmonar total disminuye, no va a tener tanta capacidad para entrar oxígeno. Los síntomas incluyen respiración entrecortada, sensación de ahogo y dolor en el pecho, ¿sí? Las enfermedades pulmonares serían la fibrosis pulmonar, derrame pleural y neumotórax, entre otras también, ¿sí? Esto es importante diferenciar cuál es la una y cuál es otra, cuándo inspira y cuándo expira, ¿sí? Acá tenemos la enfermedad de TBC, es la enfermedad infecciosa, crónica pulmonar y extrapulmonar adquirida mediante una inhalación en la estructura alveolar del pulmón de núcleos de gotitas que contienen el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Que es el Mycobacterium tuberculosis. Se caracteriza por periodos de infección temprana, a menudo asintomática, latencia y potencial recurrente. ¿Existe actualmente tuberculosis, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Han salido varios casos ahora de tuberculosis. No se escucha. Que salieron varios casos de tuberculosis, pero los están tratando con aislamiento y medicación. Ajá, exacto. ¿Por qué ya no se ven tantos casos y no hay mortalidad de esta enfermedad? Por la vacuna. Exacto, porque hace muchos años se creó la vacuna de la tuberculosis, ¿sí? Pero antes era una enfermedad mortal. No había cura para esta enfermedad hasta que se creó la vacuna, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el contagio? La primoinfección, digamos, la primera transmisión, vasculoscopia positiva, en menor medida, vasculoscopia negativa y cultivo positivo. ¿Cómo se contagian las enfermedades respiratorias? ¿Saben ustedes? Es por las gotitas de flush. Exacto, todas las enfermedades respiratorias se contagian por las gotitas de flush. Bien, la patogenia, tenemos el bacilo de Koch, variedades se producen la infección en la hombre humana, altamente resistente a las condiciones físicas y químicas, fuera del hombre es incapaz de multiplicarse, dificultad en desarrollo en medio de cultivo, requieren entre 30 a 60 días. Es bastante complicado. Bacilo de Koch, resistente a la respuesta humoral, sensible a la respuesta celular. Cuando alcanza los alveolos son ingeridos por macrófagos alveolares, el equilibrio entre la actividad bacteriana del macrófago y la virulencia del bacilo. Así se maneja, digamos. Los bacilos penetran en los alveolos, hay una reacción inflamatoria inespecífica y esto hace la respuesta monocitaria y macrófagos, bacilo destruir el mismo sitio de inoculación, sigue viviendo en el interior de los macrófagos y los bacilos permanecen activos y latentes, pero sin progreso. Digamos la fisiopatología. Bueno, acá tenemos la infección primaria, secundaria, aparece posteriormente a la infección inicial, localizada principalmente en los campos medios e inferiores de los pulmones, ¿sí?
En el periodo de multiplicación previo a la respuesta inmune hay una invasión del torrente sanguíneo produciendo la diseminación. Bien, hay adenopatía, en fin. Tenemos en la primaria aparición necrosis gaseosa. Puede sobrevivir su crecimiento, pero queda inhibido. Y algunas lesiones curan mediante fibrosis y calcificación del complejo de Roche. Después tenemos la postprimaria, que puede ocurrir con 3 mecanismos. El mecanismo de progresión directa a una primoinfección, o sea, una primera infección, pulmonar adquirida en la niñez, una reactivación, una reinfección exógena. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estuvimos vacunados, supuestamente nosotros nos pusieron la vacuna de la BCG, que es contra la tuberculosis, ¿no? Cuando nacimos, ¿sí? Ahí tenemos algo a tener en cuenta, si realmente se puso la vacuna o no. Antes la vacuna tenía que dejar una cicatriz para que sea certera, porque supuestamente la teníamos. Que la mayoría la debe tener, la cicatriz de la BCG, ¿o no? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Pero muchas veces esa vacuna fue mal colocada o perdió la cadena de frío porque es la única vacuna que tiene una colocación diferente. ¿Cómo se coloca? ¿Se acuerdan? ¿O saben ustedes? Es intradérmica y es 1/10, ¿sí? 1/10. El frasco es multidosis, se abre, dura una jornada laboral. Entonces muchas veces eso, la técnica no era la correcta, entonces no era efectiva, la vacuna no es efectiva cuando no cumple todos los pasos. Antes eran 2 dosis, después se redujo a 1 dosis. Primeramente dijeron que si tenías la cicatriz valía y si no tenías no valía, ahora no, por más que no haya cicatriz, lo mismo se considera que está puesta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vamos a tener la enfermedad. La podemos tener menos, no letal, pero la podemos tener, ¿sí? Bien. Acá tenemos imágenes, cómo se va multiplicando, ¿sí? En 10 a 14 días, cómo se hace se hace como cavernas, ¿sí? Los segmentos posteriores, lóbulos superiores, ¿ves cómo se hacen ahí los lóbulos? Hay otra foto, en el centro de la lesión material gaseosa presenta liquefacción y va destruyendo las paredes de los bronquios y de los vasos sanguíneos y se drena en ellos el contenido, las famosas cavernas de la tuberculosis, ¿sí? Ahí está la fotito. Después tenemos las manifestaciones clínicas, cuando tenemos una afección de las vías respiratorias altas, disfonía, ronquera, disfagia dolorosa. En el examen físico puede ser completamente normal o evidenciar estertores, roncos, sibilancias, sonidos anfóricos de las áreas con cavitaciones grandes y acropaquias. Ahí en la radiografía, como ven ahí, una infección latente, ausencia de síntomas clínicos, o sea, no hay clínica, pero en el análisis está positivo y hay existencia de los tractos, los fibros o cicatrizales en el estudio radiográfico. Es muy característico ver una radiografía, porque se ven las cavernas, ¿sí? Bien. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, en la prueba de la tuberculina, en la radiografía y en la bacteriología. Bien. ¿Cómo se transmite? La tuberculosis afecta especialmente a los pulmones, es una enfermedad contagiosa, se propaga por el aire al toser, estornudar o escupir. Se intima a una persona con la forma activa, puede infectar entre 10 a 15 personas al año.
La incidencia es mucho mayor entre personas con HIV, entre quienes la primera causa de muerte. Los síntomas de tuberculosis pulmonar son la tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Sobre todo la pérdida de peso. La pérdida de peso es característica en la tuberculosis, ¿sí? Muy característica, obviamente descartando otros posibles causas de pérdida de peso, ¿no? La infección también puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo, como los nódulos linfáticos, la espina dorsal, los huesos. Se transmite lo que se trata de la tuberculosis extrapulmonar. No solo afecta a los pulmones, sino a otras partes del hueso, de la misma manera, de forma de caverna. ¿Sí? Eso es importante. Como se diagnostica, las técnicas más utilizadas, el análisis microscópico de las pruebas de esputo. Es un método inventado hace muchos años, ¿sí? Además suele hacerse el cultivo de muestras de esputo. Cuando nosotros tomábamos la muestra, estoy hablando en mi época, ¿no? Cuando yo recién era enfermera, que había mucha tuberculosis, era la tos productiva, no es la tos, no es la saliva, sino era producirse una tos, que sea una tos de dentro, como decíamos nosotros, ¿no? Una tos con esputo, o sea, una tos con secreciones. Y cuando era tuberculosis era muy característico porque tenía sangre. Eso es algo que nosotros lo veíamos. Si tiene sangre, casi siempre era tuberculosis. ¿Sí? Recién el cultivo está después de las 8 semanas. Bien. Bien. Se hace la prueba de Mantoux, que es la reacción a la hipersensibilidad al tipo de la bacteria de la tuberculosis, ¿sí? Se hace la pápula, reacciona, así como cualquier otra prueba. Ahí vemos si nuestro cuerpo tiene reactivos, tiene anticuerpos para reaccionar o no ante la prueba. Manifestaciones variadas, las linfoadenopatías o focosidades en los espacios aéreos como en intersticios, cuando vemos en la placa, es menos probable. El tratamiento, asociación a drogas, monoterapia produce resistencia, fármacos usados, las dosis aplicadas, fármacos deben ser tomados regularmente, ¿sí? El tratamiento sería con bactericidas, ¿bien? Destruye de forma rápida las microbacterias con crecimiento activo, que se dan antibióticos, ¿sí? Esto es lo que hablamos recién, se hace toser el paciente para obtener muestra donde será diagnosticada en los días posteriores. Esto es lo que yo les hablaba de la vacuna, es una décima. Esta es la técnica intradérmica, se pone, se hace como una pequeña papulita, con una pequeña, ¿cómo les puedo decir? Se levanta la pielcita de forma blanquita, y ahí eso tiene un proceso. Después es como que el granito que se infecta hace el proceso de cicatrización y queda la cicatriz. Esa es cuando tenemos la vacuna. Bien. Bien, bien, bien. Las responsabilidades de la enfermera, ya hacemos una valoración sistema respiratorio observando la existencia de un sonido de roce entre la inspiración y la expiración. Por eso es muy importante cada vez que ustedes tengan el contacto con un paciente con alteraciones respiratorias, poder escuchar esos ruidos para poder diferenciar cuando tengamos una o cual patología, ¿sí? Eso no debemos perder la oportunidad porque no se da siempre, poder escuchar los ruidos y saber diferenciar qué le está pasando al paciente o qué está alterado. El paciente refiere a dolor al respirar y al toser. También valoraremos las constantes vitales, la fiebre, ¿sí? La taquipnea. Después tenemos lo que es pleuritis. La pleuritis o pleuresia consiste en la inflamación de la pleura parietal y visceral que provoca dolor torácico al respirar o al toser. Suele producirse por una inflamación pulmonar debido a una infección vírica.
¿sí? O sea, una infección viral o bacteriana también. ¿Bien? Ahí en la imagen les dice dónde está la clave. Bien, tenemos otra de las patologías, la asma bronquial, un trastorno crónico, ¿sí? Las vías respiratorias de conducción, causado por una reacción inmunitaria y a causa de diversos estímulos, sensibilidad a las vías respiratorias, broncoconstricción episódica, que eso da una inflamación en las paredes bronquiales y produce un mayor aumento en la secreción de moco, ¿sí? Así tenemos un tubo bronquial normal, ahí está la imagen, y ahí donde tenemos un tubo bronquial en el asma, ¿sí? Recuerden que todavía respiratoria, cuando está alterado en sus paredes, produce moco ¿para qué? Para proteger las membranas, ¿sí? De las paredes. Entonces, la presencia de moco no es normal y nos indica la presencia ya sea de un virus o una bacteria, ¿sí? Eso siempre tengamos en cuenta que si hay moco es porque algo está pasando en la permeabilidad de las paredes en este caso de los bronquios, al estar alterado, al estar seco, produce moco, ¿sí? Asma provocado por fármacos, el asma sensible al ácido acetilsalicílico que da a personas con rinitis, pólipos nasales de repetición. ¿Esto qué? Es por tomar tanta medicación o por estar mal diagnosticado, ¿sí? Quedan ya con una lesión. Por lo mismo que en otros antiinflamatorios, no esteroides, y no solo sufren crisis asmáticas, sino también urticaria. El asma profesional es el asma que está estimulado por los vapores de químicos, por ejemplo, plásticos, ¿sí? Polvos orgánicos y químicos como la madera, el algodón, el platino, gases y gases o sustancias químicas, ¿sí? Eso también produce un daño en las paredes y posterior lesión, ¿no? Ahí tenemos la alteración, las vías respiratorias normal y las vías respiratorias en un asmático, como vemos hace rato, ¿sí? La vía está inflamada y por ende, si está inflamada, va a tener moco, ¿sí? Alergia, inflamación asociada con otras enfermedades atópicas, a veces existen antecedentes familiares, ¿sí? Con anticuerpos específicos en la sangre, y no alérgica en los adultos frecuentemente de curso progresivo, o sea que esto también tiene que ver con el trabajo que tiene el adulto, resultados negativos en las pruebas cutáneas, o sea, no hay prueba de que tenga una alteración, de una alergia o algo, no se detectan anticuerpos, ¿sí? Es lo que les decía, y además se distinguen 3 fenotipos del asma: el inicio tardío, asma con limitación, el fijo, el flujo aéreo expiratorio, y asma coexistente con la obesidad también, ¿sí? Porque no hay una buena entrada, una buena inspiración, porque la capacidad del diafragma se va a disminuir por la densidad que hay de grasa, ¿bien? Signos y síntomas: tos, por lo general la tos del alma es peor por la noche, a las primeras horas de la mañana. Hay presencia de sibilancias objetivables mediante la exploración física, suele ser referida por la familia o por el propio paciente como pitos o silbidos del pecho. La presión torácica, siente como si algo estuviera apretando, o el pecho como si estuviera alguien sentado arriba. Tenemos disnea, que es la dificultad de respirar, ¿sí? Algunas personas nada más les cuesta trabajo respirar o sienten como si les faltara el aliento. Bueno, los síntomas varían en cada persona, por supuesto, con la edad también. El diagnóstico se hace por radiografía, la espirometría. ¿Saben lo que es la espirometría? Sí, profe. Es el mal dicho, hacen que soplen. Ajá, exacto. O sea, que lo que más puedan, digamos. Exacto. Y tienen una pelotita, una esfera, y tienen una graduación. Eso nos va a dar cuánto nosotros podemos expirar.
La pulsiometría o gasometría arterial, las pruebas que detectan las alergias, ¿sí? El examen de esputo, importante. Y acá tenemos la interpretación de los gases arteriales que también se hacen. La gasometría que saca, la gasometría es sacar sangre desde la arteria, ¿sí? Para ver realmente cuántos niveles de oxígeno tenemos. El tratamiento es controlar los síntomas, ¿sí? Actividad diaria normal en la medida que se pueda, minimizar los riesgos en la crisis, evitar el deterioro en la función pulmonar, evaluación de la enfermedad de base a la hora de tomar decisiones de tratamiento, que muchas veces ahí es donde se falla en este tipo de enfermedades, es la determinación qué tratamiento, para qué nivel de asma tenemos, y se hace un asma crónico, no necesariamente el asma tiene que ser crónico, ¿sí? Control de los síntomas, asma bien controlado, o sea, realmente el control del asma. Bien. Bien. El tratamiento farmacológico se controlan con el curso de la enfermedad, administrado de forma regular, ¿sí? Con corticoides inhalados, agonistas inhalatorios, ¿sí? Con los famosos PAF, fármacos antileucotrienos, teofilina en formación prolongada, fármacos sintomáticos, administración según la demanda, ¿sí? Bien. Y hay fármacos que solo se utilizan cuando está presente la crisis. Después tenemos otros que se llaman la bronquiectasis. La bronquiectasis es un trastorno en la que la destrucción del músculo liso y del tejido elástico por las infecciones crónicas necrosantes provocadas por la dilatación permanente de los broncos y de los bronquioles. Las bronquiectasis son a la hora poco frecuentes, dado el mejor control de infecciones pulmonares, pero aún pueden desarrollarse en relación a las diversas afecciones como la siguiente: afecciones congénitas o hereditarias, infecciones, obstrucción bronquial u otras afecciones como la artritis reumatoidea. También se dan estas bronquiectasis. La difusión de las cuerdas vocales, hiperventilación con ataque de pánico, insuficiencia cardíaca, bronquiectasia, fibrosis quística, infecciones respiratorias. La menor frecuencia, tumor en el cuerpo extraño, ¿sí? Bronquitis, síndromes hipersinofílicos, traqueobroncoambulas. Enfermedades pulmonares obstructivas, acá tenemos el famoso EPOC, no sé si lo escucharon nombrar. Las enfermedades pulmonares obstructivas de las vías respiratorias se caracterizan por el aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de la obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, desde la tráquea y los bronquios principales hasta los bronquios terminales respiratorios. Tenemos la clasificación, los enfisemas, bronquitis crónica, asma o bronquiectasis, que es la que acabamos de ver, ¿sí? La bronquitis crónica define de la clínica como la tos persistente con producción de esputo durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos. La ausencia de cualquier u otra causa identificada. La bronquitis crónica, ve cómo se ven, bronquios sanos o bronquios inflamados o con mucosidad. Imagínense que esas personas no pueden inspirar oxígeno, por ende se altera todo su organismo, ¿sí? Va a haber bajo de peso, va a haber fatiga, va a haber falta de crecimiento, todo, porque todos dependemos del oxígeno que inspiramos y así trasladamos al cerebro, ¿sí? Bien. La tos que produce moco, el esputo y puede tener rastros de sangre,
como les he hablado yo hace rato también, disnea, que es dificultad respiratoria, sibilancia, discapacidad, o sea, no poder moverse. Piel y labios de color azulado, insuficiencia cardíaca, fatiga, dolor de cabeza, hinchazón de tobillo. Todo eso puede ser la clínica que tiene que tener el paciente. ¿Sí? Eso sería. Y eso es la espirometría, que es lo que hablábamos hace. Bien, bien, hasta ahí. El diagnóstico, pruebas de fusión pulmonar, como la espirometría, gasometría arterial, radiografía, oximetría en el pulso y la prueba de esfuerzo, que es la que hacemos cuando ya sea la bicicleta o la caminata para ver la función cardíaca pulmonar. ¿Es ofrece la del esfuerzo de la ergometría? Ajá, exacto, la ergometría. Sí, sí. Después tenemos la insuficiencia respiratoria crónica, que desarrolla gradualmente, aunque frecuentemente cursa con exacerbaciones. Las causas son obstrucción bronquial, por ejemplo, el EPOC, la bronquiectasis y la fluoritis. Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas, fibrosis pulmonar, neoplasia, deformidades del tórax, obesidad mórbida, todo eso. La insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? O sea que es prolongada. La disnea, ¿sí? La disnea en reposo, somnolencia, cefalea, tos, expectoración. Estas enfermedades las encontramos sobre todo en los fumadores. ¿Conocen algunas personas ustedes que son fumadores? Les afecta las cuerdas vocales, tienen todo el tiempo secreciones, tienen esa tos como muy cargada. ¿Conocen personas así? Sí, sí. Eso se da en los fumadores crónicos. Se da mucho en los fumadores crónicos. Sí, profe, repercute en otras enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, a mi tío le dio como un aneurisma Ah, sí. a causa del tabaquismo. Exacto. ¿Eh? Y enfermedades cardíacas también, todo afecta. Bien. Bueno, estos pagos les voy a pasar, no me quiero detener mucho. Son varias las patologías respiratorias, son muchas, pero a lo que yo quiero ir. Por ejemplo, ¿cuál fuera la patología, no? Respiratoria, vamos a hablar. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería que yo debo tener para un paciente con alteraciones respiratorias? ¿Cuál fuera la patología? Voy a tener disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad para respirar. Respirar, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál fuera la patología? La dificultad de respirar, ese síntoma me va a producir otras alteraciones, ¿sí? A nivel de conciencia, ¿sí? A nivel tisular, que yo voy a observar que su piel va a ser diferente, el color de su piel va a ser diferente, y sobre todo si hay cianosis, ¿no? Cianosis es la falta de oxígeno, que en las partes donde más se presenta, lo más rápido se presenta, va a ser alrededor de los labios y en el lecho ungueal de las manos, de las uñas, ¿sí? Y bueno, ya cuando es más extremo en todo el cuerpo. La fatiga hasta para hablar, ¿sí? Mucho menos hablar de realizar ejercicios o caminatas cortas, ¿sí? La dificultad respiratoria va a existir, ¿sí? La presencia de secreciones, ¿sí? Y la difícil expectoración. Eso a tener en cuenta. Difícil expectoración, difícil de poder sacar esas secreciones, ¿sí? Porque nada sería que estén presentes, sino que las pudieran sacar. Y es como que ese moco que nunca se acaba, ¿sí? Como que nunca se termina. Va a tener que ver también la posición del paciente, a donde yo, ya sea domiciliario o hospitalizado, cómo yo lo tengo que colocar. ¿En qué posición creen ustedes, con todos estos antecedentes que estamos viendo, que debe estar esta persona?
¿En qué posición? Si está acostado en Fowler o en semi-Fowler. Y póngale si está en una postración continua, también puede ser había como la que ponían cuando estaba el COVID, que era la de la prono, Ujú. era como, no me sale ahora el nombre, pero era boca abajo Sí. como en la parte del diafragma, por ahí, una elevación un poquito para Ajá, elevación del diafragma porque puede haber buena pectoración. Y la posición de prono es para ayudar a la eliminación de la secreción, ¿sí? Hacen del émbolo invertido también hacían para favorecer la expectoración, ¿sí? Por gravedad, digamos, ¿sí? Nunca Sí. en posición supino, ¿sí? Nunca. Siempre va a ser Fowler, semi-Fowler y, como dice usted, en esa posición. Siempre. Por la presencia de las secreciones que se puede broncoaspirar y por la dificultad respiratoria, por la expansión del diafragma, porque en ese caso un paciente, sobre todo con estas enfermedades crónicas, ya usan los músculos accesorios para poder realizar la inspiración. Y recuerden que si nos cuesta inspirar, nos va a costar expirar también. Al no poder expirar, vamos a tener poca o disfuncionalidad en la salida del dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿cómo afecta a la salud, chicos? A ver, pensemos. En la carboxigenación de la sangre y ahí lleva hasta lo puede desmayar al paciente Exacto. este proceso. Alterar la conciencia, hasta vamos a alterar lo que son la reacción del paciente, ¿sí? Porque el paciente no va a estar lúcido por esta contaminación que hay del dióxido de carbono. Bien, entonces va a ser un paciente que va a ser pasivo, ¿sí? Por su dificultad, por su enfermedad crónica respiratoria, no va a poder realizar actividades. Bien, entonces la alimentación también va a tener que ser diferente, porque el paciente, sobre todo el adulto mayor, sabemos que su alimentación tiene que ser más blanda, en porciones pequeñas, ¿sí? Entonces, todo eso hasta va a dificultar para comer. El paciente va a comer y ya se va a cansar. Y el hecho de tener la presencia de mucosidad también va a dificultar en el apetito, va a alterarse en el apetito, en el sueño descanso. O sea, ustedes vean cómo esta simple patología, más allá que debemos saber qué es la patología, también lo debemos trabajar de cómo nosotros como enfermeros vamos a actuar ante estas patologías respiratorias, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta? Todo, como veníamos hablando, todas las necesidades básicas se ven alteradas. La de alimentación, sueño, descanso, vestimenta, porque ellos a toda actividad que requiere esfuerzo se van a cansar. Hasta para bañarse. Estamos hablando, ¿no?, de adulto mayor, recuerden, ¿no? Nos situemos en la edad del paciente, ¿sí? No es lo mismo atender un paciente con neumonía o bronquitis o EPOC a los 30 años que a los 80 años, 70 años, ¿sí? Donde todos sus sistemas están disminuidos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero... Bien. Bueno. Hasta acá llegamos. Tarea para ustedes y lo repasamos la próxima clase, por supuesto. Siempre cuando yo les doy la clase presencial, repasamos todo esto porque la clase virtual siempre queda algo colgado, ¿sí? Va a ser que hagan una investigación de lo que es rinitis, sinusitis. ¿Anota? Sí. Rinitis, sinusitis, laringitis. Rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, influenza, COVID y neumonía. Les vuelvo a nombrar. Rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, influenza, COVID y neumonía.
¿Sí? Profe, el tipo de investigación es tratamiento, síntomas, Y diagnóstico, así todo. como venimos trabajando lo otro. Sí, Bien, gracias. sí, sí, sí. Excelente sus trabajos anteriores, muy buenos. Y si Dios quiere, recuerden el próximo miércoles Schindler, ¿no? Sí, sí. Y si hay paro, bueno, que dicen que va a haber paro, bueno, se pospondrá. Pero si no hay paro, bueno, rendimos. Yo viajo a viajar. Y seguimos con salud mental, con el otro, con enfermedad del adulto, el anciano, nada más, ¿no es cierto? Salud mental no. ¿Cuándo sería? No, le pregunto si el próximo examen es solo de adulto, nada más, Sí, no, ¿cierto? solo de adultos. Sí, solo de adultos. Sí, no. Profe, ¿y podría cambiar el Power donde sale migraña? Migraña, bueno, no sé dónde les puse eso. Pero yo creo que está en el Power ese grande. Es un solo Power. Ahí me fijo si está en ese. Profe, disculpe, Sí. ¿puede repetir? ¿Es sinusitis, faringitis, Es influenza? rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, influenza, COVID y neumonía. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ahí termina. Sinusitis, faringitis, influenza, rinitis, COVID, neumonía, me falta uno, profe. No sé cuál. Laringitis, te falta. Ah, ahí está, ahí me falta. Es. Laringitis. Listo, profe. Sí. Sacamos tratamiento, acciones también, todo así como hemos sacado de la Sí, cefalea. exacto, sí. Bien, Porque como les bien, digo, profe. más allá que el enfoque de adulto es no saber, o sea, yo para saber los cuidados que debo hacer de enfermería, tengo que saber la patología, por lo menos lo básico, ¿no? Por eso, hace muchos años los programas que había se encasillaba mucho en lo que era la patología y no en los cuidados. Ahora el CONIAU cambia eso, por eso ustedes van a ver en el programa que dice, no dice la patología, dice cuidados de enfermería o no sé qué de NANDA para tales patologías. Lo toman desde otro enfoque, digamos, ¿sí? Pero debemos saber la patología. Yo debo saber qué significa una neumonía o qué está afectada la tuberculosis para poder dar el cuidado pertinente. Porque si no, no podría. ¿Sí? Vamos a ver terminar esa parte. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Ustedes cursan salud mental. ¿Quiénes cursan salud mental? Los que están ahí, les paso por mensaje cómo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, Porque yo ahora a las 5 me tengo que conectar con La Rioja, a también clase virtual de salud mental. Por eso es que no, porque aparte ustedes tenían una actividad, por eso la licenciada